La poesía de Federico García Lorca para millennials. Hoy, la trayectoria biográfica y literaria de Federico García Lorca. Bueno, como sabéis, hemos estado hablando de lo que sería el contexto social, político, histórico y incluso de tipo literario de la época de Federico García Lorca. Pero de lo que no hemos hablado todavía es de la propia figura de Federico García Lorca. Así que hoy vamos a hacer un repaso muy breve sobre toda su vida para que nos ayude a comprender qué es lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Vale? Así que podemos empezar ya con la trayectoria biográfica y literaria de Federico García Lorca. Federico García Lorca empieza su historia en el año 1898, cuando empieza su infancia. Es en este año, Federico García Lorca nace en un pueblecito en la Vega de Granada que se llama Fuente Vaqueros. En concreto, nace en esta casa. Aquí, el 15 de junio de 1898, Federico García Lorca nace y pasa sus primeros años en este hogar. Es un ambiente rural y provinciano y va alternando entre Fuente Vaqueros y un pueblo de al lado que se llama Asquerosa. Claro, Asquerosa. Este es el pueblo de Asquerosa. Lo que pasa es que si lo buscáis en Google no lo vais a encontrar porque hace algunos años, hace bastantes años, decidieron cambiarse de nombre. Porque claro, ahora de hecho se llaman Valderrubio. Porque claro, cuando tú piensas en Asquerosa, no piensas precisamente en un pueblo, sino que piensas normalmente en esto. Perdón, tenía que ponerlo para que os disfrutadlo. Bueno, vamos al lío. La familia de Federico García Lorca era una familia propietaria de grandes terrenos, sobre todo se dedicaban al cultivo de la remolacha y el tabaco. Federico García Lorca fue educado principalmente por su madre, que había sido maestra de escuela, y desde muy temprano aprendió a tocar el piano y la guitarra flamenca. Eh, Todas estas dotes musicales fueron muy importantes para la creación de la obra de Federico García Lorca, que si la leéis veréis que está llena de esa musicalidad constante y que en realidad tiene mucho que ver con la música. Vamos al siguiente año, en el año 1909, donde Federico García Lorca y su familia se trasladan a vivir a Granada. Ahí ese año la familia de Federico García Lorca se fue a vivir a la capital granadina y allí en Granada cursó estudios de enseñanza secundaria y universitario. Es allí justamente donde estudia filosofía y derecho y conoce a sus profesores, evidentemente. Uno de ellos era Fernando de los Ríos, ¿vale? Que fue ministro de la República y un gran pensador socialista que estaba muy ligado a la institución libre de enseñanza. Os recuerdo que la Institución Libre de Enseñanza era una institución educativa desligada de la Iglesia que optaba por la doctrina krausista y que básicamente lo que hacía era potenciar al 100% lo que era la creatividad del alumno. Esto es muy importante también. Es en ese momento cuando realiza, junto con, allí en Granada, ya empieza a despuntar como el literato que es, y participa en una tertulia muy animada que se llama la tertulia El Rinconcillo, que todavía la podemos encontrar allí. De hecho, básicamente lo que hacían era irse una serie de intelectuales junto con Federico García Lorca, que ya como digo estaba despuntando, y se dedicaban a hablar de política, de literatura, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, esto sería, digamos, la foto actual. Eh, Todo esto se desarrollaba en el Café Alameda, que se llamaba. El Café Alameda era así en aquella época, un lugar donde tú podías ir, tomarte un café y sobre todo tomarte unas copichuelas con los colegas para terminar de hablar. Ahí ya empezó a dibujar, empezó a hacer un poemario satírico y junto con Martín Domínguez Berrueta, que era otro profesor suyo, hizo un viaje de estudios a Baeza, a Córdoba, a Ronda, a Burgos, a Segovia, donde, después de todo lo que vio allí,
creó su primer libro que se llama Impresiones y Paisajes, que fue publicado en el año 1918. ¿Vale? 1918. 1919. Vamos a pasar al siguiente año, cuando se instala en Madrid. Bien, Federico García Lorca, en el año 1919, decide continuar sus estudios en Madrid. Y va primero de pensión en pensión, hasta que al final llega a la residencia de estudiantes. Aquí lo tenemos en la puerta de la residencia de estudiantes. Vale, cuando pensamos en una residencia de estudiantes pensamos en esto, algo lleno de mierda y basura por todas partes que nadie limpia. Pero en realidad la residencia de estudiantes era algo más que eso. La residencia de estudiantes era donde se juntaban todos los, digamos, los estudiantes universitarios, el mundo universitario en general, y se movía una gran culturalidad dentro de ese mundo. Aquí los vemos tomándose un té, aunque yo veo ahí un vaso de tubo. No sé si a lo mejor estarían pensando ¿qué vamos a hacer ahora? Míralo. Mira cómo se acerca. Esos ojos no es de tomarte. Bueno, allí en la residencia de estudiantes conoció a Luis Buñuel, a Salvador Dalí, a Pepín Bello, es decir, a gente que luego fueron grandes intelectuales y grandes artistas. Y bueno, y sobre todo lo que se dedicó a hacer era a vivir una vida, a hacer un gran activismo cultural dentro de la propia residencia de estudiantes. ¿Vale? Eran muy conocidas las obras de teatro que organizaba Federico García Lorca constantemente, donde disfrazaba a todos sus compañeros y se dedicaba, pues eso, a hacer representaciones teatrales de los grandes clásicos de la literatura española. Vale, pero claro, como cualquier buen estudiante, Federico García Lorca en las Navidades se volvía a su Granada natal. Y allí en Granada se dedicaba a continuar con esta labor literaria o con esta pasión literaria, principalmente con otra cosa que daba mucho la turra, que eran los títeres. Federico García Lorca se dedicaba a hacer festivales de títeres, se dedicaba a hacer obras de representación de títeres y junto con esas representaciones teatrales conoció a una persona que fue también muy importante en su vida, que fue el músico Manuel de Falla. Que por cierto, si no habéis oído nada de él, os lo recomiendo porque es impresionante. Manuel de Falla es un apasionado de lo que sería la música andaluza, la música gitana, el flamenco en general, y eso poco a poco va entrando en Federico García Lorca, hasta el punto de que convocan un festival dedicado al cante jondo y y se despierta en él un interés por ese mundo mágico y mítico del flamenco, ¿vale? Que llevó a Federico García Lorca a componer sus libros de el poema del cante jondo, ¿vale? Y también del romancero gitano, pero no en ese mismo momento. Alright, vale, pues pasamos al siguiente año, que es 1925, el año de Cadaqués y de la huerta de San Vicente. Vale, Cadaqués, por si no lo sabéis, es un pueblecito de Cataluña. Hemos dicho que Federico García Lorca cuando se instaló en Madrid, estuvo en la residencia de estudiantes y allí conoció, entre otros, a Salvador Dalí. Y Salvador Dalí le invitó a pasar unos días a Cadaqués. Aquí los tenemos a los dos, reyes del flow, pasando unos días en Cadaqués. Se suponía que allí en Cadaqués lo que iban a hacer básicamente era pues leer y descansar. Pero claro, con estos dos maestros del swing, ahí en realidad, pues evidentemente las juergas serían brutales. Más allá de las juergas que hicieran estos dos gambiteros, lo que sí que se hizo fue una gran cantidad de conferencias en el Ateneo de Figueras y Barcelona. Y bueno, y básicamente le sirvió a Federico García Lorca para poder acercarse al movimiento cultural catalán, que tenía ciertas ramificaciones, tenía ciertas diferencias con el movimiento cultural madrileño y era mucho más europeo.
¿vale? Se dice que Federico García Lorca se quedó mucho tiempo allí en Cadaqués con Salvador Dalí porque, bueno, había algo más que una amistad entre ellos. Y sí, ¿por qué no negarlo? Salvador Dalí y Federico García Lorca eran dos personas con una sensibilidad muy grande y compartían mucho más que su amistad, compartían prácticamente toda su vida y su arte, a fin de cuentas. Alright. Ese mismo año, la familia de Federico García Lorca adquiere en Granada una finca que se llama la Huerta de San Vicente. Y esta Huerta de San Vicente es un lugar muy emblemático porque principalmente va a servir al poeta para poder tener un remanso de paz y poder escribir. Allí es donde compone y escribe gran parte de su obra. De hecho, allí publicó la revista Gallo, que no tiene nada que ver con la pasta, y además le permite hacer una serie de conferencias que justamente van a llevarle a ser el gran exponente de la literatura de la época, ¿vale? Pues bien, llegados a este punto rojo, este es el momento en el que nos encontramos el año clave en la carrera, o uno de los años clave en la carrera de Federico García Lorca. El año 1927. En el año 1927 se produce el homenaje a Góngora. Como vimos en el vídeo anterior, el homenaje a Góngora fue el momento clave para denominar a la generación del 27 como generación del 27. Bien, ese año se producen varias cosas. Primero, un segundo viaje por Cataluña, estrenó en Madrid una obra y sobre todo conoce a una mujer, a la actriz y dueña de una compañía, Margarita Xirgu, o Margarida Xirgu, que era una diva que luego fue una diva de la República y era una auténtica diva. Decían de ella, a modo de insulto, que no lo es, que era roja, lesbiana y actriz. Bueno, ella les pegaba 20 patas en la boca si quería. El tema es que Margarida Xirgu, perdón, había entablado amistad con Federico García Lorca y decide estrenar una de sus obras, que es Mariana Pineda. Mariana Pineda fue un gran éxito, no el gran éxito del teatro de Federico García Lorca, pero sí que fue un gran éxito. Y en diciembre de ese mismo año, y aquí llega el punto importante, junto con otros miembros de lo que luego se llamará la generación del 27, como Jorge Guillén, por ejemplo, participará en el homenaje a Luis de Góngora que se hizo en el Ateneo de Sevilla. Bien, este homenaje a Luis de Góngora será fundamental, porque Luis de Góngora era un personaje desnostado, era un escritor que nadie comprendía, y fueron toda esta generación de escritores que habían nacido entre la crisis de fin de siglo y el principio de siglo, los que recogieron el valor tradicional de la obra culturanista de Góngora y lo volvieron a sacar a la luz para que la gente lo pudiera comprender de alguna manera. Alright, en realidad esto, como digo, es fundamental. Vale. Vamos al siguiente año, 1928. Bien, 1928 es otro gran año dentro de la carrera de Federico García Lorca. En el año 1927, finales de 1927, se publica El romancero gitano. Y esta obra, que fue un bestseller, lo consagra como un gran poeta a nivel nacional. De hecho, fue tan intenso el éxito que, bueno, estuvo dando muchas conferencias en muchas ciudades españolas, estuvo dando recitales, estrenos teatrales, homenajes en Madrid y en su pueblo. Pero también es cierto que fue un gran año de tensiones, un año de decepciones que llevaron al poeta a tener una crisis personal que lo impulsaron a hacer un viaje a Nueva York. En junio de 1928, Federico García Lorca cogió un barco y se fue hacia Nueva York. Y allí en Nueva York
como un guiri cualquiera, pues estuvo paseando por las calles de la gran ciudad y se dio cuenta se quedó atónito ante la situación que veía allí. Ese sueño americano roto, esa gran cantidad de pobreza y al mismo tiempo burocracia, ese cosmopolitismo tan exacerbado de los años 30 en la Gran Manzana. ¿Vale? Toda esta experiencia en la gran ciudad, como digo, fue calando muy hondo dentro del propio poeta, que luego lo veremos en sus poesías, de hecho, y también durante ese viaje empezó a tomar contacto con gente, con artistas tanto de Estados Unidos como de Hispanoamérica. Estuvo en La Habana, donde trabó amistad con poetas y pintores de Cuba, y también en toda Hispanoamérica. Fue conociendo gente de Uruguay, gente de Paraguay. Lo que quiero decir es que Federico García Lorca en ese viaje toma contacto por primera vez con un mundo cultural de primera mano, quiero decir, con un mundo cultural que no es el de España. Y eso le sirve también un poco para abrir un poco su mente todavía más. Que Federico García Lorca, precisamente, la mente cerrada no la tenía. Vale, fruto de todo esto, fruto de este viaje, fruto de todas estas experiencias, será el poemario Poeta en Nueva York, que por desgracia no verá publicado porque se publicará de forma póstuma. Ya veremos por qué. Alright. Muy bien. 1932. Vale, os recuerdo que en el año 1931 Federico García Lorca, Federico no, en el año 1931 se proclama la República Española. Y bien, Federico García Lorca, en ese periplo por Hispanoamérica, cada vez se siente más atraído por el mundo teatral. Así que en el año 1932 comenzó a dirigir la compañía teatral de Teatro Universitario Popular, La Barraca. Alright. La Barraca era una compañía que básicamente seguía un poco la estela de lo que pretendía la República, con sus misiones pedagógicas. No sé si os acordáis de lo que eran las misiones pedagógicas, que básicamente se trataba de llevar la cultura a los pueblos. Eran artistas, profesores, gente del gremio de la cultura que iba desinteresadamente por los pueblos de España, por los pueblos más desfavorecidos de España, pueblos en mitad de la montaña, pueblos donde la pobreza era muy grande, y se iban por ahí pues para darles un poquito de cultura. Bien, esta compañía de teatro, La Barraca, era una compañía que estaba básicamente formada por profesores y alumnos universitarios. De hecho, si os fijáis, veis que todos visten de mono, todos visten de la misma manera, y en realidad es algo significativo, porque en esa compañía todos eran iguales, nadie dirigía por encima del otro, y era una compañía del pueblo, que eso es lo importante. Recorrieron prácticamente toda la España rural, desde Castilla, Galicia, Extremadura, Levante, a fin de cuentas, ¿vale? Y como digo, lo que hacían allí básicamente era llevar el teatro, el cine, la literatura y, en definitiva, el arte a una población que a lo mejor no había visto en su vida pues un cine, o no había visto en su vida una representación teatral, porque solamente se habían dedicado a plantar patatas. ¿Vale? Bien. Año 1933. Fue el año de otro año importante de Federico García Lorca, el año de Bodas de Sangre. Bien, en el año 1933 en Madrid se estrena la obra Bodas de Sangre. Y en esta ocasión no la estrena Margarida Xirgu, sino que la estrena Lola Membrives. Lola Membrives, por cierto, que hay un teatro en Madrid con su nombre. Lola Membrives era una actriz y directora de compañía argentina, una gran dramaturga que estaba a caballo entre Buenos Aires y España, y bueno, era una afamada actriz. Cuando se estrenó esta obra en Madrid, Bodas de Sangre fue un éxito absoluto, pero un éxito absoluto, y de hecho es una gran obra.
Pero fue tal éxito que, bueno, fue recorriendo varias ciudades por España. Se estrenó en Buenos Aires y fue tal éxito en Buenos Aires, en la capital argentina, que en septiembre de ese mismo año, en septiembre de 1933, Federico García Lorca se instala en Buenos Aires, ¿vale? Allí en Buenos Aires toma contacto con el mundo cultural bonaerense, el rioplatense, perdón, de allí. Y bueno, y en definitiva, sigue dando conferencias, sigue trabajando y allí es donde da a conocer una obra suya que se llama Juego y Teoría del Duende, que es un escrito fundamental para comprender la obra de Lorca, para comprender todo lo que es la teoría literaria de Lorca. Es una gran obra. ¿Vale? Vamos al año 1934, en el año en el que Federico García Lorca visita Valencia. Bien, en ese año, en el año 1934, se estrena en Barcelona, en la compañía, ahora sí, de Margarida Xirgu, María Pineda. Se estrena Yerma, perdón. Y bueno, fue un otro éxito absoluto. Claro, fue tal éxito que al año siguiente lleva esa obra a Valencia. Y en Valencia conoce a Juan Gil Albert, al poeta Juan Gil Albert. Juan Gil Albert también influenció bastante en la forma de... fue una gran influencia en la forma de trabajar de Federico García Lorca. Y de hecho, fue ahí en Valencia, junto con Juan Gil Albert, cuando comenzó a escribir los sonetos del amor oscuro. Bien, a finales del año 35, Federico García Lorca hizo algo inusual para algunos, pero que en realidad no es tan inusual según lo que hemos dicho. Publicó un libro en gallego que se llamaba Seis poemas galegos. Bien, ¿os acordáis de lo que hablábamos en los anteriores capítulos sobre Vicente Huidobro? Vicente Huidobro decía que en muchas ocasiones la mejor forma de escribir poesía era, o escribir literatura o escribir algo, era escribirlo en una lengua que no era la tuya. ¿Por qué? Porque el proceso de traducción te permitía una asepsia que no contaminaba la obra. Es un precepto vanguardista, en este caso de ultraísmo. Federico García Lorca lo que hace es utilizar otro idioma muy similar, que es el galego, y que bueno, lo utiliza de una manera sinceramente magistral. Y bueno, llegamos al año 1936, el año del alzamiento nacional o del golpe de Estado, como penséis decirlo, me da igual. Lo importante de este año es que pasaron cosas sinceramente terribles. Bueno, en el 18 de julio, el 18 de julio de 1936, España se levantaba con esta portada de periódico. Una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. La gente en principio no le daba demasiada importancia en el sentido de que pensaban que esto se iba a acabar enseguida, no iba a ser algo tan grave. Pero sin embargo, lo que tenía que haber sido un golpe de estado de 3 días se acabó convirtiendo en una guerra civil de 3 años. Bien, pues en julio de ese mismo año, Federico García Lorca está en Madrid y se va para Granada. Pero antes de salir a Granada, deja en la redacción de la revista Cruz y Raya un poemario para que lo leyera su director José Bergamín. Claro, ese poemario era Poeta en Nueva York, el que se publicó póstumamente, como hemos dicho antes. Lo publicó en Argentina, de hecho. Federico García Lorca llega a Granada y se instala en la Huerta de San Vicente justo cuando tuvo lugar el golpe de Estado en el día 18 de julio de 1936. Justo ese mismo día, su cuñado, que es un alcalde socialista que se llama Manuel Fernández Montesinos, fue detenido de inmediato y
los días siguientes empezaron a registrar las casas familiares, empezaron a registrar todas las propiedades de la familia García Lorca. Así que, pues, ¿qué es lo que hizo Federico García Lorca? Le vio las orejas al lobo y decidió que a lo mejor lo suyo sería irse a casa de un amigo que se llamaba Luis Rosales, y que básicamente Luis Rosales era una persona, era un amigo suyo, era poeta también, granadino, pero estaba altamente vinculado con la Falange. Aquí de hecho lo vemos dando una conferencia a unos señores que parecen muy de esos, ¿vale? Claro, allí en la casa de Luis Rosales, él pensaba que estaría refugiado, porque claro, no iban a entrar en la casa de un falangista, y sobre todo estando con un falangista y teniendo el apoyo de un falangista, el Ejército Nacional tal vez pensaría que este hombre era, pues, falangista. Tuvo la oportunidad de escapar. Federico García Lorca tuvo muchas oportunidades para irse. De hecho, le avisaron de que la cosa se estaba poniendo fea y que antes de que se fuera a Granada, que cogiera un barco y se fuera de España, porque muchos artistas lo estaban haciendo también. Pero él dijo que no iba a llegar la sangre al río y que no iba a pasar nada. Bien, pues el 16 de agosto de ese mismo año lo detuvieron y lo llevaron a la prisión del Gobierno Civil de Granada. Allí la familia Rosales, ¿os acordáis de Manuel de Falla? Manuel de Falla también, el propio Luis Rosales, estuvieron intentando ayudarle, intercedieron para que lo sacaran de allí, que le dieran la libertad, pero en realidad, en lugar de darle la libertad, lo sacaron de allí y se lo llevaron a una cárcel improvisada en la localidad de Biznar, un pueblecito muy cercano. Bien, la madrugada del 19 de agosto, Federico García Lorca es sacado de la cárcel de Biznar, y en un punto en la carretera entre Biznar y Alfacar es fusilado junto a otros 3 detenidos. Un maestro de escuela dos banderilleros anarquistas. Su único delito, en el caso de Federico García Lorca, ser republicano, ser artista y ser homosexual. Ese fue su único delito. La del maestro, pertenecer a la UGT. Era lo que había. 19 de agosto. Bien, Federico García Lorca nunca pudo ver el gran éxito que tuvo su teatro. Se sabe que sabemos dónde está su fosa, la hemos localizado perfectamente, pero hay un caso más, un caso concreto que nos llama muchísimo la atención, y es que durante muchos años se estuvieron haciendo excavaciones, se ha estado buscando el cuerpo de Federico García Lorca, pero no se encuentra. ¿Y por qué? Pues porque en principio, ¿vale? En esa fosa que tendríamos ahí, ¿vale? Que la veis ahí al lado de ese ciprés y de ese monumento, en esa fosa que habían varios cuerpos enterrados, el cuerpo de Federico García Lorca no se encuentra porque se ha demostrado a través del georradar que años después alguien fue y desenterró el cadáver de Federico García Lorca. Bien, ¿dónde está el cuerpo de Federico García Lorca? Pues es algo que posible, a lo mejor está en una tumba de un familiar o en la tumba de un amigo, o a lo mejor adornando, yo qué sé, una lámpara de una casa. Eso es algo que no lo sabemos. Lo que deberíamos reflexionar es por qué una persona, simplemente por el hecho de ser artista y simplemente por el hecho de tener una afiliación sexual, ¿por qué tiene que ser asesinado tan cruelmente? Eso es algo que no debería pasarle a nadie.